tardes, chicos. Quien les habla es el profesor René García. Buenas tardes, Grayson Jr. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos, en general a todos. A ver, vamos a ver la hora, ¿ya? Siendo las 2:01 de la tarde, ¿ya? 2:01 de la tarde. A ver, miren, esta semana le corresponde los textos filosóficos, ¿ok? Es la semana 9, ¿verdad? Correcto. Ahora, buenas tardes, Gloria también, ¿no? Gloria, ¿cómo estás? Yo le quiero preguntar, chicos, esta clasificación de los textos, en este caso, como ven ahí, dice texto filosófico, ¿a qué clasificación de los textos pertenece, no? Está dentro de una clasificación, ¿verdad? ¿A qué clasificación pertenece? Los textos filosóficos. ¿A qué clasificación pertenece? Lo que me escuchan me pueden decir a qué clasificación pertenece la clasificación de los textos según qué es. En el caso de los textos filosóficos, por ejemplo, de los textos científicos, los textos literarios. Esa es una clasificación según, según la temática, ¿no? Esa es la temática, esos tres tipos de textos. Pero no es la misma temática que en el caso de los textos según la intención comunicativa. Según la intención comunicativa, es otra clasificación, ¿no? Esta clasificación es según la temática, en textos filosóficos, textos científicos y en textos literarios. Ahora, en la clasificación, según la intención comunicativa, son cuatro, si ustedes han visto, ¿no? Pero de estos cuatro, lo que viene más en San Marcos son dos, ¿no? ¿Me pueden decir, según la intención comunicativa, cuáles son esos dos textos que vienen más? A- digamos, esta clasificación es según la temática, ¿no? La temática puede ser filosófica, la temática puede ser científica o la temática puede ser literaria. Pero en el caso de la intención comunicativa, ¿qué tipo de texto viene más en San Marcos, ¿no? De los cuatro que tenemos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Claro, los textos expositivos y los textos argumentativos, ¿no? Dice Vladimir. Muy bien, son los textos expositivos y los textos argumentativos. Muy bien, son de los cuatro esos dos, ¿no? Y según el formato, también tenemos cuatro tipos de textos, pero de esos cuatro tipos de textos solamente vienen tres, ¿no? ¿Cuáles serían esos tres tipos de textos según el formato? Según el formato, ¿no? Utilizado. Según el formato utilizado, no, el formato, Gloria, no es el mismo que en la temática, son tres, ¿no? La temática es temática filosófica, temática científica y temática literaria. Esa es la temática. Ahora, según la intención comunicativa, son dos, ¿no? De los cuatro. Es el texto expositivo y el texto argumentativo. Cosa que ya vieron antes también, ¿no? Pero según el formato, es otra clasificación. También son cuatro textos, ¿no? Muy bien, por ejemplo, Alberto dice continuo, discontinuo y mixto, ¿no? Pero falta uno ahí. Está bien, ¿no? Lo que dice Soledad también, continuo, discontinuo y mixto. No, falta uno ahí. Soledad, falta uno ahí. Uno más, un texto más. Que es también importante y que está en San Marco. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese texto?
que está en San Marco, que es el texto múltiple, ¿no? O el texto llamado texto dialéctico, múltiple o dialéctico. De los 4, 3 vienen en San Marco, ¿no? ¿Me pueden decir cuáles son? De los 4 vienen 3. ¿Me pueden decir cuáles son? Porque hemos dicho, mira, texto literario, texto científico y texto filosófico, ¿no? Lo hemos dicho, de eso vienen el texto argumentativo y el texto expositivo. Ya, pero por el formato de los 4 que han mencionado, solo vienen 3, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 que vienen? Según el formato, ¿no? Es el texto continuo, discontinuo no viene. Lo que viene es un texto continuo, un texto mixto y un texto dialéctico. Por el formato, ¿ok? Por el formato. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto, ¿un texto filosófico puede ser expositivo, sí o no? ¿Un texto filosófico puede ser expositivo, sí o no? Contésteme sí o no nada más. ¿Sí o no? ¿Un texto filosófico puede ser expositivo, sí o no? Sí, correcto. ¿Un texto filosófico puede ser argumentativo? Argumentativo. ¿Sí o no? ¿Un texto filosófico puede ser argumentativo, sí o no? Argumentativo. ¿Puede ser o no? Puede ser también argumentativo. Muy bien. Entonces, un texto filosófico puede ser expositivo si informa y argumentativo si trata de convencer. Ahora, un texto filosófico puede ser continuo, es decir, solo con párrafos, ¿puede ser o no? Un texto filosófico puede ser continuo, solamente con párrafos. Sí, correcto. Un texto filosófico puede ser mixto, es decir, continuo más discontinuo a la vez. ¿Puede ser o no puede ser? Un texto filosófico mixto. Pregunto si se puede o no se puede. Sí, puede ser, ¿no? Disculpe. Pero no es tan común, ¿no es cierto? Ahora, ¿puede ser también múltiple o no? Múltiple, puede ser múltiple o dialéctico, el texto filosófico, puede ser dialéctico o no. Puede ser un texto filosófico dialéctico, es decir, que vengan dos textos a la vez. ¿Pueden o no puede ser? Un texto, digamos, filosófico puede ser dialéctico también, ¿no? También. ¿Ya? Entonces, un texto, digamos, filosófico puede ser de los 3 tipos según el formato, ¿no? Puede ser continuo, puede ser mixto o puede ser dialéctico. Pero ¿cuál es la probabilidad que en San Marco vengan para ustedes, ¿no? Cuando es un texto filosófico? ¿Cuál es la probabilidad según el formato? ¿Que llegue como continuo, como mixto o como dialéctico? Claro, la probabilidad es que llegue como texto continuo o como texto dialéctico, más no como texto mixto. Es un poco probable, muy poco probable eso, ¿no? En cambio, cuando es un texto científico, lo probable es que sea un texto mixto, ¿no? Un texto mixto también podría ser bajo un texto continuo. Ahora, si hay referencia de textos dialécticos que sean científicos, también los hay, pero parece que los textos dialécticos más preferirían la temática filosófica, ¿no? ¿Ya? Ahora, un texto filosófico mixto es un poco raro, no es tan común.
¿ya? No es tan común. Entonces, esos textos abordan de manera reflexiva y metódica problemas y propuestas sugeridas por filósofos respecto a temas trascendentales, ¿no? Podrían hablar, por ejemplo, sobre doctrinas filosóficas. ¿Qué otra doctrina filosófica conocen, aparte de la que están acá? Acá dice racionalismo, positivismo, empirismo, ¿no? Que agrupan a varios filósofos que tienen la misma idea, ¿no? Son semejantes ideas. Aparte de el existencialismo, muy bien. ¿Qué más puede ser el existencialismo? El criticismo, muy bien, ¿no? Agrupan a varios, ¿no? El escepticismo, a varios filósofos, ¿no? En cuanto a las disciplinas, por ejemplo, filosóficas, tenemos acá, por ejemplo, la ontología, la axiología, la epistemología. Qué otras disciplinas filosóficas aparte de la que están aquí, ¿no? A ver, acuérdense de filosofía, aparte de la ontología, de la axiología, la epistemología. ¿Qué otras disciplinas filosóficas? Está también, por ejemplo, la antropología ética, perdón, la antropología, la ética, como dice Soledad. También está la nosología, correcto, la nosología. Dentro de la historia de la filosofía tenemos la antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, ¿no? Correcto, de acuerdo, ya esto es eh, un recorrido más histórico, ¿no? De la filosofía. Diferentes pensadores, corrientes, ¿no? Doctrinas que se ha sucedido, ¿no? ¿Desde dónde se hace recuento de la historia de la filosofía? ¿De dónde se hace el recuento de la historia de la filosofía? ¿Desde dónde hacemos el recuento? ¿Desde qué filósofos? Justamente uno de esos filósofos muy cercano a ellos, ¿no se acuerdan de los filósofos que inician dentro de la filosofía? Claro, Sócrates, por ejemplo, habrá un texto de Sócrates, pero más antes que Sócrates, un poquito antes que ellos. Porque es Sócrates, Aristóteles, Platón, ¿no? Platón, Aristóteles, pero antes que ellos, un poquito antes que ellos. ¿Quiénes son? Están los presocráticos, ¿no? Los presocráticos, claro. Como Tales, Anaximandro, como dice Diego, ¿no? Los presocráticos. Claro, de ahí ya está Sócrates, Platón, ¿no? Aristóteles. Justamente va a haber un texto de Sócrates, ¿ya? Y hay algunos problemas también aquí filosóficos, ¿no? Como la sociedad, el mundo. ¿Qué otros temas puede abordar la filosofía? Aparte de estos temas, ¿qué otro tema puede abordar la filosofía? Aparte de la sociedad, el mundo, la vida, la naturaleza, ¿qué otro tema puede abordar? Porque estos son temas, la historia, ¿no? La historia, la educación también, ¿no? El derecho, ¿no? Entonces, mientras se haga un tratamiento filosófico, entonces lo está abordando la filosofía, ¿no? Pero puede hablar de cualquier tema, pero debe darle ese tratamiento filosófico, ¿no? Un texto hablará sobre uno de estos filósofos, por ejemplo, sobre Sócrates va a hablar, ¿ya? Luego lo van a encontrar. Utiliza un lenguaje especializado, el enfoque es argumentativo. Si el enfoque es argumentativo, entonces, ¿qué busca el autor con este texto? Si el enfoque es argumentativo, ¿qué busca el autor con este texto? Busca convencer, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué es más el texto? Este texto filosófico, ¿es más expositivo o es más argumentativo? Porque hemos dicho que es los dos, ¿no? Pero en general, el texto filosófico es más probable que sea expositivo o es más probable que sea argumentativo. ¿Cuál es la posibilidad?
Si nosotros estamos en un examen, la posibilidad es que sea más argumentativo, ¿no? Argumentativo. Su propósito es persuadir, convencer, y el tono es personal, ¿no? Es una propuesta del filósofo. Y lo que predomina en el examen son ensayos de tipo filosófico, ¿no? Por eso la naturaleza normalmente es argumentativa. Pero hemos dicho que el texto filosófico también podría ser expositivo, si solamente busca informar, ¿no? A ver, ¿pueden leer este texto? En este texto que es breve, ¿sobre qué trata el texto que tenemos acá, no? A ver, si lo pueden ir leyendo. ¿De qué trata este texto? ¿De qué trata, no? Según lo que ustedes van leyendo, dirían de qué trata el texto. O de quién, ¿no? ¿De qué o de quién, no? Porque es lo primero que deben encontrar en el texto para saber, para luego, digamos, leer y entender mejor el texto, ¿no? ¿De qué o de quién habla en este texto, no? En este texto, que es un texto, claramente se puede ver, leer que es un texto filosófico, ¿no? Muy bien, Diego dice de las sensaciones y el conocimiento. Muy bien, me parece muy bien, correcto. Tiene que ver mucho con la sensación del texto y también el conocimiento, ¿no? ¿Cómo se generaría el conocimiento? Aunque acá lo cuestiono, ¿no? Acá habla de la teoría de las sensaciones de Berkeley, ¿no? De este filósofo. Según lo que se dice acá, el autor critica esa teoría de las sensaciones de Berkeley. ¿Por qué lo critica? ¿Dónde estaría el error de Berkeley? ¿Por qué critica el autor la teoría de las sensaciones de Berkeley? Según lo que ustedes van leyendo, ¿no? ¿Por qué lo critica? Según lo que ustedes van leyendo, ¿por qué critica a la teoría de las sensaciones de Berkeley? ¿Saben por qué? Porque acá dice, ¿no? Porque las sensaciones, según Berkeley, solo existen en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, el caso del calor, el frío, eso existiría solamente en la mente, ¿no? Y todo lo que existe en realidad existiría solamente en nuestra mente. ¿Cómo se le llama a bueno, a esa corriente, escuela que, o digamos, o doctrina filosófica que está basado lo que está diciendo acá el autor sobre Berkeley, ¿no? ¿Cómo se llama esa doctrina? Esa doctrina filosófica, ¿cómo se llama aquí? Eso lo saben ustedes por filosofía, ¿no? ¿Cómo se llama esa doctrina? Se llama idealismo, ¿verdad? Es el idealismo, no es el idealismo. Diego, se llama idealismo, pero es una variante del idealismo, no es el idealismo objetivo, sino más bien es el idealismo subjetivo, ¿no? Más conocido esto como solipsismo, ¿no? Lo que planteaba Berkeley era el solipsismo. Es decir, todo lo que existe está o existe solamente porque está en nuestra mente. Es el idealismo subjetivo es. Ajá, idealismo porque lo que nosotros manejamos normalmente nosotros, más bien es el idealismo objetivo, ¿no? Más bien, esta forma de pensar dentro de la filosofía sería más bien idealismo subjetivo, porque es la mente la que crea todo. En cambio, para nosotros, lo que está fuera de nuestra mente existe independiente de nosotros. Si tú veo acá una computadora, es independiente de lo que yo la esté pensando. Pero Berkeley pensaría que como yo estoy pensando a la computadora, a la laptop, entonces existe, ¿no? Ese es un idealismo, pero un idealismo subjetivo.
Le llamaban, dentro de la filosofía le llaman creo que solipsismo, ¿ya? Pero lo que manejamos normalmente nosotros es un idealismo objetivo, ¿no? Lo que está fuera de nuestra mente es independiente de ella, ¿no? Y lo que decía por ahí señalaban es que tiene que estar, acá está asociado con el conocimiento, porque lo que cuestiona también es que las sensaciones no nos puede llevar a un verdadero conocimiento, ¿no? Acá dice al final, ¿no? Concluye el autor. Entonces, a través de las sensaciones no llegaremos al conocimiento, ¿no? Es un cuestionamiento a la teoría de las sensaciones de Berkeley, ¿no? Ya que estas no tendrían sustento, digamos. Entonces hay una introducción, un desarrollo, la tesis y los argumentos y luego la conclusión, ¿no? Esa es una estructura típica, digamos, los textos argumentativos. También lo sigue en el caso del texto positivo, por ejemplo, si fuese científico, igual, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión, pero no habría de por medio una tesis ni tampoco argumentos, ¿no? Simplemente una introducción al tema, el desarrollas el tema, informa sobre el tema y hay una conclusión, ¿no? En este caso, habría una tesis que es la postura. Bueno, la postura tiene que ver con que es un cuestionamiento a la teoría de la sensación de Berkeley, porque no tiene sustento, ¿no? No tiene sustento. Y bueno, hay argumentos que van a defender eso. Estos se acuerdan de tipo de argumentos, hay argumentos causales, que dicen el porqué de la tesis, argumentos deductivos, ¿no? Recurren a leyes generales para validar hecho particular, de lo general a lo particular, argumentos empíricos basados en hechos, en casos, argumentos de autoridad, citas instituciones, personas entendidas en el tema, y argumentos analógicos, recurres a analogías. Aparte de estos argumentos que ya le han enseñado, ¿qué otros argumentos hay, no? E incluso tenemos referencias en algunos textos del examen de admisión de San Marco pasado, porque de los que están acá se usan mucho, por ejemplo, los argumentos de autoridad. También, por ejemplo, argumentos empíricos es muy común que se use, casos concretos, hechos. También hay argumentos analógicos, se suele usar para hacer analogías, ¿no? Para sustentar la posición, hasta incluso lo causales. Pero otros argumentos que ustedes recuerden, aparte de esto, porque no son los únicos que van a encontrar, a eso me refiero, no son los únicos que van a encontrar. Otros argumentos, aparte de esos argumentos, a ver, lo de autoridad no sería uno de authoritian, dice, ¿no? Puede estar ahí en latín, Diego, pero en castellano le dicen argumento de autoridad, ¿no? No, lo que pasa es que las falacias, digo, las falacias son argumentos falsos que parecen ser ciertos. Ninguno de estos serían argumentos falaces, son argumentos objetivos. La falacia sería el argumento de falsa autoridad, argumento el ad hominem, ¿no? El de causa falsa, que tiene que ver mucho con este argumento causal, pero ahí sería de causa falsa, ¿no? No es la causa verdadera. Es como tú ves un gato y después, o bueno, una persona no ve un gato, luego está caminando, no se da cuenta y se resbala con una caja de plátano y se cae, ¿no? Entonces tú dices, ah, ya, yo me he caído porque he visto un gato negro, ¿no? O ha pasado un gato negro por ahí. Esa es una falacia de causa falsa, porque la causa no es que el gato ¿qué tiene que ver ahí? Menos todavía que sea negro, más racista todavía, ¿no? Esa no es la causa. Ya, pero falacias sí se usan en el ámbito académico, no se usan, o procuran no usarse en todo caso, ¿ya? Procuran no usarse, son argumentos objetivos. A lo que yo iba es que estamos hablando de textos académicos, pero si tú
Por ejemplo, lees un discurso de un político en el Perú, estará plagado de falacias, ¿no? De falacias. Ese no es un texto, pues, académico. Estamos hablando de textos académicos, ¿no? Y los textos académicos manejan estos argumentos cuando es un texto argumentativo, en este caso un texto filosófico, y también otros argumentos. ¿A cuál me refiero? Por ejemplo, a argumentos jurídicos, argumentos históricos, argumentos económicos, argumentos ecológicos, ¿no? Hasta podría utilizar argumentos religiosos. Ahí sí, en lo religioso, podrían decir ustedes que es un argumento subjetivo, ¿no? Pero aún así es un argumento religioso, pero es un argumento, ¿no? Depende, basados en los valores de las religiones, ¿no? Del catolicismo, por ejemplo. Pero utiliza los valores, ¿no? Un tanto podría ser subjetivo ahí, pero no son los únicos argumentos los que están aquí, ¿no? Hay argumentos, mucho más argumentos, ¿no? Pero son lo más... Y las falacias son argumentos falsos que pretenden ser verdaderos, ¿no? Ahora, lo que le sugieren acá es lo siguiente, miren, un conocimiento previo. Yo le pregunto, ¿tienen conocimiento previo sobre filosofía? ¿Sí o no? ¿Tienen conocimiento previo sobre filosofía? ¿Sí o no? Yo les pregunto, sí, regular. Muy bien. ¿De dónde lo han obtenido ese conocimiento regular o más o menos, Diego? Igual que yo, ¿no? Más o menos, no sé. No sabemos mucho de filosofía, pero ¿de dónde hemos obtenido ese conocimiento previo? ¿De dónde hemos sacado ese conocimiento previo de filosofía? De los estudios, ¿no? De la misma academia o donde hayamos estudiado. Si en el colegio llevamos filosofía, si, aunque creo que ya no se lleva, pero si hemos llevado ahí, tenemos algún conocimiento también sobre filosofía. Eso es importante, ¿ya? Para contextualizar el texto. No es determinante, pero sí es importante para entenderlo mejor, porque yo ya sabría más o menos de lo que están hablando, ¿no? Si ahora van a leer un texto que habla de Sócrates, por ejemplo, si tienen nociones sobre Sócrates, quién fue, si escribió o no escribió, cómo fue su vida, si lo mataron o no lo mataron, ¿correcto? Entonces, esos datos son parte del conocimiento previo y son importantes para que entiendas el texto, ¿no? El otro es el vocabulario filosófico, ¿no? A ver, ¿qué significa con estas tres palabras nomás? Ataraxia. ¿Qué es ataraxia? Esa es parte de tu vocabulario filosófico, ¿no? ¿Qué es ataraxia? Claro, es imperturbabilidad del alma, ¿no? Por ahí Diego dice liberación de la imperturbabilidad del alma. Correcto. Entelequia, ¿no? ¿Qué es entelequia? Es un concepto que se utiliza en la filosofía, creo que lo utilizaba también Aristóteles, ¿no? ¿Qué es entelequia? Porque hoy día puede entenderse entelequia de una manera, pero en la filosofía tiene un significado también, ¿no? Es como lo que hace que una cosa sea, ¿no? Como su esencia, como su naturaleza, digamos, ¿no? Y dialéctica que todo está en cambio, ¿no? Desarrollado por algún presocrático, luego Hegel, ¿no? Luego Marx también habla de dialéctica, o lo desarrolla más. Entonces, este vocabulario filosófico también es importante para poder entender el texto, ¿no? Entonces, son algunas sugerencias que les dan, recurrir a su conocimiento previo, o leer cada vez más de filosofía, el vocabulario. Y esto es algo que quizás también pasa cuando uno lee un texto por primera vez. Es muy probable que cuando vaya leyendo no entienda el texto.
en totalidad me refiero. Entonces, hay algunos vacíos. Cuando uno lee, debe seguir adelante hasta el final, porque luego cuando entiendes ya la totalidad, puede esclarecerse, a partir de la totalidad puede esclarecerse esos puntos que uno no lo ha podido entender en el momento que leía, ¿no? Además, pues cuando tú lees el texto por primera vez, apunta a que encuentres algo importante, ¿no? O sea, tu primera lectura del texto, en cualquiera de los textos científico, literario, filosófico, apunta a encontrar algo, ¿no? No apunta a que tú entiendas todo el texto, en la primera lectura me refiero. Ya en la segunda lectura, la tercera, la lectura que le des, la pasada que le des, ya buscas entenderlo bien. Pero inicialmente, ¿qué buscamos? Inicialmente en la primera lectura, ¿qué buscamos en nuestra primera lectura? Que es algo que no podemos dejar de lado. Todo lo que vamos a leer un texto, tenemos que encontrar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que debo encontrar yo inicialmente? La idea central no es la idea central, no es. Es el tema. Muy bien, Vladimir, también por ahí Diego ha respondido. El tema, y mejor se encuentra en el tema central, ¿no? Entonces yo leo, es como el texto de Berkeley, ¿no? Entonces uno leía y decía, profesor, acá está hablando de Berkeley. Muy bien, es el tema, de él habla, pero es genérico, ¿no? En cambio, si uno dice, no, acá hablan de la teoría de Berkeley que habla de la sensación. Ah, ya. Como ese es más específico, ese es el tema central. Está más delimitado. Entonces, inicialmente yo encuentro el tema, luego el tema central, automáticamente, y luego vuelvo a leer, ¿no? Vuelvo a leer y lo que ha quedado como vacío, porque algunas cuestiones no habrá entendido, como queda vacío, cuando yo vuelva a leer, eso vacío se va a llenar automáticamente. Como ya sé que habla de la teoría de la sensación de Berkeley, entonces comienzo a leer, ah, ya me dice acá esto, y luego ya concluyo con la idea central, ¿no? En este caso con una tesis, porque es un texto normalmente argumentativo, el texto filosófico. Aunque puede haber textos filosóficos que sean expositivos, hemos dicho, ¿no? Entonces concluyo con la idea central o la tesis si es argumentativa. Reconozco los argumentos y con eso ya puedo contestar la pregunta, ¿no? En un tiempo que podría demorar entre 7 u 8 minutos por cada texto, ¿no? Texto más las preguntas, ¿no? 2, 3 textos tenemos que leer, aunque uno de los textos en el examen es en inglés, ¿no? Entonces, ese más o menos es el método, ¿no? Leo, encuentro el tema central. Hay también el tipo de texto, que es algo adicional, pero luego vuelvo a leer para ya encontrar la idea central o la tesis, ¿no? Luego ya puedo responder las preguntas. Leo, hago análisis y hago la síntesis, ¿no? Y lo demás ya viene con las preguntas, ¿no? Muy bien, entonces, ahora tendrán, digamos, van a tener 3 textos, ¿verdad? ¿Qué van a hacer, no? Leen el texto uno, ¿no? Lees el texto uno, ya tienes tu tema, que es un tema filosófico, tema. Si quieres, encuentras el tema central, lo delimitas más. Dices, ¿qué tipo de texto es? Ah, ya, este es un texto, mira, es filosófico por la temática, pero como son solo párrafos, ah, ya, entonces es un texto continuo. Pero, pero miren, me informa, ah, ya, entonces este texto es filosófico, continuo y es expositivo. Ah, no, pero me busca convencer, acá hay una tesis. Ah, ya, entonces es un texto filosófico, continuo, pero es argumentativo. En otro, puede ser que leas el texto, tienes tu tema central, veas que son dos textos. Es más, le anticipo, va a haber un texto donde hay 2 textos. Entonces, ¿cómo se llama ese texto? Dialéctico, ¿no? Entonces vas a ver que dice 2A, 2B. Ah, ya, entonces son 2 textos dialéctico, el tema es filosófico, y como es dialéctico, sabemos que los 2 textos son argumentativos. Cada uno tendrá su postura, su tesis, con sus argumentos, que pueden ser contrarios. Ah, ya, muy bien.
Pero de repente leo otro texto y digo, hay párrafo y una imagen al final, una infografía. Ah, ya, este es un texto mixto, de natural, o sea, de temática filosófica. ¿Me informa ese texto mixto o me busca convencer? Si me informa sobre el tema filosófico, es positivo. Y si me busca convencer, entonces será argumentativo. Eso lo tengo que hacer muy rápido, ¿no? Leo, tema central, el tipo de texto, vuelvo a leer, voy llenando esos vacíos porque ya es el tema, a medida que voy leyendo otra vez, sintetizo, ¿no? Con respecto al tema central que me propone el autor o que me informa, y luego procedo a responder las preguntas, ¿no? Si es pregunta de jerarquía, de sentido contextual, si es pregunta de inferencia, si es una compatibilidad, una incompatibilidad, si es una extrapolación, entonces voy respondiendo. Muy bien, entonces 25 minutos, estamos hablando de 8 minutos. Debería ser suficiente como para poder entender el texto. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes para leer un texto? Ojo, que uno va a ser doble, ¿no? Es como que estuvieran leyendo dos textos en realidad, en el caso del texto dialéctico. ¿Cuánto tiempo toman para leer, entender y responder una pregunta? O un texto, perdón, más que una pregunta. ¿Cuál es su promedio más o menos? Si alguien nos puede decir cuál es su promedio más o menos, usado ese 5 minutos. Muy bien. Si lo pueden hacer en 5 minutos, entre 2 y 4 minutos. O sea, un texto leído y con las preguntas, 4 minutos. Así, bastante rápido, ¿ah? O sea, estos tres textos, a ver, serían 4 8 más el otro 3 11 más, o 11 a ver, 4 póngale 4 a ver. Son cuatro textos, sería 16. O sea, en 16 minutos debía estar resuelto toda la práctica. Eso es súper veloz. Además, sabiendo que es un texto, los tres son textos filosóficos. Es súper veloz. Si lo pueden hacer en 16 minutos, yo sé, eh, me parecería excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Porque el promedio más o menos es entre 7 y 8 minutos por texto. Bien leído el texto con una, dos pasadas, bien entendido cada pregunta y respondida con la certeza que esa es la respuesta, ¿no? 7 u 8 minutos. Pero si lo pueden hacer en 4 minutos por cada texto, digamos que es excelente, ¿no? Porque yo puedo ahorita poner el texto y yo lo puedo leer en, no sé, 2 minutos, más las preguntas las leo y en 3 minutos las respondo, ¿no? Pero no sé si las respuestas están bien o están equivocadas. Yo me refiero siempre al hecho de que está bien leído el texto, o sea, entendido, una cosa es leer y otra cosa es comprender, ¿verdad? Leer cualquiera lo puede leer en 2 minutos y leer las preguntas y responderlas. Pero yo lo que siempre me refiero es en comprender el texto, qué es lo que finalmente me quiso dar a entender el autor, bajo el tema que he encontrado, tema central, y las preguntas, ¿no? Bien hechas, ¿no? El promedio es, como le digo, 7 u 8 minutos. Ahora, claro que eso se puede acortar. Por ejemplo, yo diría que en el texto uno, por ejemplo, mira, cuando lean el texto uno, hasta en 5 minutos lo podrían resolver. En 5 minutos. Pero en el texto 2 van a trabarse más. Porque además es un texto de ley, ya le estoy anticipando, es un texto de ley. Es más amplio también, son dos posturas y todo, ¿no? Entonces ahí ya de repente no es 7 minutos, de repente es 10 minutos, quién sabe. Entonces lo que tú, digamos, robas en el primer texto, lo pasas al segundo texto. ¿Ven?
¿Y por qué? Porque el examen es así también. Hay un texto que es un poco más sencillo, hay otro que es más o menos sencillo, y hay otro que a veces es un poco más difícil. No es plano el examen de San Marcos, ¿no? Hay una, o sea, tiene como niveles, ¿no? No todo es fácil, o sea, sumamente fácil, tampoco todo es difícil, ¿no? Hay una complejidad que puede ir de menor a mayor o de mayor a menor, dependiendo, ¿no? No siempre de menor a mayor. Pero si es menos el tiempo que utiliza, me parece muy bien, ¿ah? Excelente. Muy bien, entonces les habilito el examen. Tienen 25 minutos para los tres textos. Recuerden que uno de ellos es un texto dialéctico, un texto dialéctico, eh, uno de los tres, ¿no? Muy bien, a ver, les habilito. A ver, acá tenemos el texto número uno. A ver, acá tienen el texto número uno, ¿ya? Miren, ese texto, a ver, el texto uno es un texto que habla sobre el método cartesiano. Es un texto mixto, porque luego acompaña una infografía al texto. Y este texto es un poco peculiar, porque es un texto mixto, cuya temática es filosófica, no es muy común. Habla sobre el método cartesiano, el método de Descartes, ¿ya? Y además también tiene algo peculiar, ¿no? Que no es un texto argumentativo, sino este es un texto expositivo, ¿no? O sea, está informando bajo el texto continuo y bajo el texto discontinuo, lo que forma un texto mixto, está informando sobre el método cartesiano, ¿no? El método de Descartes, donde lo más importante señala que ese método sirve para alcanzar la verdad, ¿no? Dice incluso ver la infografía, ¿no? Entonces es un texto expositivo que informa sobre el método cartesiano, donde su fin es buscar la verdad, ¿no? Alcanzar la verdad. Pero esa verdad está basado en todo un sistema, ¿no? Que en la infografía también lo informa. Para encontrar la verdad y pueda, mira, incluso decir, dice acá, resulta inmune a los peligros del escepticismo, o sea, de la duda, ¿no? O sea, que no haya duda que esa verdad es contundente, ¿no? Es categórico. Muy bien, ese era un texto, al ser expositivo, no era un texto tan complicado, aunque a mí me sorprende que ha habido, digamos, algunos errores en este texto, ¿no? En la infografía del texto mixto nos habla justamente de la parte que consta el discurso del método, ¿no? O el método cartesiano. Primera parte con respecto a la ciencia, segunda parte eh, con respecto a las reglas principales de este método y la tercera parte sobre la moral, ¿no? La moral. Entonces, la infografía señala pues la parte que se divide en método discursivo, ¿no? Como se ha dicho acá, primero la ciencia, segundo las reglas del método y tercero sobre la moral. Es un texto mixto, expositivo, filosófico y habla del método de Descartes, ¿no? Para buscar la verdad. Ahora, esa es la pregunta número uno. Es la pregunta que es por el de jerarquía textual. Me preguntan, es una exposición medularmente sobre quién, ¿no? Acá han respondido bien, es la B, el método que propuso para alcanzar la verdad inconcusa. ¿Alguien sabe qué cosa es inconcusa? Inconcusa
Inconcusa, ¿quién nos puede decir qué cosa es inconcusa? En este caso, la verdad es categórica, ¿no? Irrefutable, ¿ya? Categórica, irrefutable. En esta pregunta 2 han fallado. O tal vez hubo un problema con la infografía. No sé si ha sido un problema de la infografía. En este caso sobre esta expresión que decía desde otro ángulo. O han tenido problemas con la infografía, buscar ese dato en el texto, tal vez, ¿no? Ahora, acá se encuentra, ¿no? Claro, no se podía ver, dice, ¿no? Pero acá está, a ver. En todo caso, vamos a saldar ese problema, Aldair. A ver, díceme. Una moral provisional, ¿no? Que es la tercera parte, ¿no? La meditación y la filosofía nos permiten educar nuestra moral para poder ver las cosas desde otro ángulo. El juicio se forma con la ayuda de la formación moral. Hay que destruir las ideas viejas para reconstruir nuevas mejor formadas. Desde otro ángulo. Pregunta de sentido contextual. Esta expresión que aparece en la infografía, en el texto mixto, hace referencia específicamente a una visión consuetudinaria de los hechos, un cambio de dirección de la mirada, un viraje de perspectiva filosófica, una nueva manera de mirar las cosas. Claro, puede ser acá un cambio de dirección de la mirada, es una nueva mirada, ni puede ser, es un nuevo punto de vista, claro, pero el problema es una nueva perspectiva. Estamos en un ámbito filosófico, ¿verdad? Entonces esa nueva mirada, esa nueva perspectiva es desde ese punto de vista, ¿no? Entonces aquí era, efectivamente, como dice Aldair en la C, ¿no? Un viraje quiere decir un cambio, virar un cambio desde de perspectiva, de punto de vista, si se quiere mirada, pero filosófica, ¿no? No es solamente un cambio de dirección incluso dice de la mirada, aunque eso puede estar connotado, ¿no? Pero no es cualquier mirada, sino es una mirada, una perspectiva filosófica, ¿no? Un cambio, un viraje en la perspectiva filosófica. Dejar las ideas viejas y reconstruir ideas nuevas, ¿no? Y mejores. Muy bien, tal vez se hace un error ahí que no se veía y por eso se equivocaron, ¿no? Esta pregunta 3 dice, ¿se puede determinar que la primera parte de la obra cartesiana, porque son tres partes, ¿verdad? Son tres partes. La primera parte es de la ciencia, la segunda son las reglas del método y tercero tiene que ver con la moral, ¿no? Entonces, sobre la primera parte de la obra cartesiana se refiere a la ciencia. Muy bien, entonces, efectivamente, ahí está, lo pueden ver, la primera parte, consideraciones sobre la ciencia, y acá dice, ¿no? O tal vez también acá no lo hayan podido ver, en todo caso. Eh, Dice sentido de la razón, ¿no? Camino a la formación del juicio, ¿no? Eso se entiende que propone un método de base racional, ¿no? Muy bien. La pregunta 4 es una inferencia, dice, se infiere del texto y la infografía que acompaña que el método cartesiano pone de relieve, dice, ¿no? O sea, vamos a inferir, vamos a traer una idea nueva, implícita, del texto y la infografía. Con respecto al método cartesiano, dice, pone de relieve que, ¿no? La simetría, en el texto, en la infografía, incluso te habla primera parte, segunda parte, tercera parte, ¿no? Y lo que hay que seguir, ¿no? La simetría, la imaginación, la exhaustividad, la conjetura. Una de ellas es una inferencia, ¿no? Es una idea implícita. Muy bien. Como hay que seguir reglas y no nos podemos desvirtuar de esas reglas, que en la infografía menciona las tres partes, eso quiere decir que nosotros debemos ser muy rigurosos en ese sentido.
para poder alcanzar la verdad, ¿cierto? Entonces significa que hay que ser minucioso, hay que ser exhaustivo, ¿no? Minucioso, escrupuloso, seguir tal como lo propone Descartes, ¿no? Una primera parte, segunda parte, tercera parte, ¿no? Entonces hay que ser exhaustivo. La conjetura es una suposición, ¿no? Entonces, la inferencia en la 4 era, hay que ser exhaustivo, minucioso. Esta pregunta dice, sobre las reglas del método cartesiano, sobre las reglas del método cartesiano, es incongruente aseverar que no. Claro, Zulmi, acá la inferencia, esta es una pregunta de inferencia, porque lo que te pide es una idea implícita. Todo lo que tú lees acá, mira, por ejemplo, acá que está acordado que dice primera parte, todo lo que tú lees acá es explícito. Si tú deduces, infieres, concluyes, desprendes, podrías afirmar algo a partir de lo que está acá, de lo que está acá puedes leer, dice primera parte, lo que extraigas de acá, pero no está escrito, pero deduces, infieres, concluyes, desprendes, puedes afirmar, sería implícito. Y en este caso, pues dice infiere, ¿no? Como también podría haber dicho deduce, colige, ¿no? O pudo haber dicho concluye, aunque la conclusión es de lo que sacas tú, ¿no? De todo, ¿no? Generalmente. O concluir de una parte también. Entonces, esta de acá es una idea implícita, ¿no? Con respecto a la parte del texto y la infografía, todo, ¿no? Todo. Pero miren, esta pregunta, este, Zulmi, mira, esta pregunta de acá a las 5 dice es incongruente, ya no es una pregunta de inferencia, es una pregunta de incompatibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de estos enunciados es falso, ¿verdad? Y las otras tres son verdaderas. En ese caso, las verdaderas pueden ser explícitas o pueden ser implícitas. Eso quiere decir que podrían ser una deducción, una inferencia, o no pueden ser una inferencia. Simplemente está en el texto o es un parafraseo. ¿No? Entonces, como es una pregunta de incompatibilidad, yo tengo que ir verificando, ¿no? Veo si la primera es congruente, si la segunda también, la tercera, la cuarta. Una de ellas es incongruente, obviamente, ¿no? Entonces, miren, ¿el detalle es sumamente esencial para aplicar nuestro análisis? Sí, hay que ser minucioso. ¿Se propone un orden jerárquico? Sí. Acá está, miren, para que lo vean en todo caso. ¿Ven? Orden de los pensamientos, de menor a mayor. Nivel, hay jerarquía, ¿ven? El detalle, hay que analizar, ¿ven? Y se procede conforme al análisis y también análisis, ¿no? El detalle, ¿ven? Entonces, estas ideas están aquí, ¿no? Como es incongruente, bueno, esta sería la A incongruente, los demás pueden estar acá escritos o lo puedes deducir, ¿correcto? Entonces la clave era la A, porque dice, ninguna hipótesis inicial llegará a admitirse como válida. Falso, ninguna no. Quizás algunas hipótesis iniciales no serían válidas, pero decir que ninguna, eso es falso, ¿no? Algunas hipótesis iniciales podrían ser no válidas. Y verificamos las otras. Claro, es simplemente yo, Diego, estoy. Era fácil esa pregunta, ¿no? Simplemente estoy un poco reforzando el tipo de pregunta y cómo procedemos, ¿no? Verificamos y bueno, respondimos. Sé que esa pregunta no ha habido mucho problema. Muy bien, ahora, prosigamos, miren. Este texto que yo le anticipé, el texto 2A y 2B, es un texto que habla sobre Dios, ¿verdad? Ahora, como son dos textos, es un texto dialéctico que habla sobre Dios. Como es dialéctico,
ambos son argumentativos y porque como reflexiona sobre Dios, desde el punto de vista de la filosofía, es un texto filosófico. ¿Ven? En lo que le decía, ¿no? Ya, texto uno, texto 2, hablan de Dios. ¿Qué es? Un texto por el formato dialéctico. Por la intención comunicativa son dos textos argumentativos. ¿Correcto? Muy bien, entonces, ahora, hay algo que también deben darse cuenta, ¿no? Cuando el 2A, o sea, Hume habla sobre Dios, él está en contra, ¿no? ¿Por qué está en contra? Primero, porque Dios es una creación del mismo hombre, ¿no es cierto? La creación del mismo hombre. Es el hombre en sí. Lo que estaría diciendo Hume es que Dios es el hombre. Lo que pasa es que lo hemos multiplicado ciertas cualidades hasta el infinito. Y con eso obtenemos, como dice acá, ¿no? La omnisciencia, o sea, hemos multiplicado hasta el infinito el conocimiento, hay omnisciencia. Hemos multiplicado hasta el infinito el poder, la potencia, omnipotente. Y igual pasa con la bondad, ¿no? Hasta el máximo, entonces hay bondad suma. Pero es el mismo ser humano, pero sus cualidades son multiplicados hasta el infinito, ¿no? Las cualidades que tiene el ser humano. Por eso dice, la idea de Dios es construida, es una creación humana. Cosa que no cree, por acá dice, ¿no? En el caso de Descartes, cree que no es así, ¿no? Sino más bien Dios es una idea innata, ¿no? ¿No? Entonces, luego al final dice, ¿no? Bueno, así como pensamos también en Centauro, en las sirenas, y puede que las sirenas existen en alguna parte del océano, pero puede ser que tampoco no exista, ¿no? Y concluye, ¿no? Hume. Según Hume, o sea, el autor dice, ¿no? Según Hume, nada más que una simple idea. Eso es Dios, ¿no? Sino que el hombre agarró sus cualidades y las multiplicó hasta el infinito, ¿no? Sobre todo tres cualidades: la sabiduría, la potencia, ¿no? La potencia y la bondad, ¿no? Eso es lo que trabaja el texto 2A. Ahora, del otro lado, el autor, que es en este caso San Anselmo, también habla de Dios, pero según él, Dios eh, existe en nuestra mente, tal como digamos, lo señala también Hume, porque estaría en nuestra mente, pero sería una creación humana, pero él agrega algo más, ¿no? Que Dios no solamente estaría en nuestra mente, sino también está en la realidad, porque Dios es un ser perfecto, ¿no? Como es un ser perfecto y es lo máximo que podríamos concebir como seres humanos, entonces Dios es un ser perfecto. Pero miren, pero si dice acá, ¿no? Ha de existir también en la realidad, ya que en el caso contrario sería una contradicción patente, ¿no? Porque si está en nuestra mente y es lo máximo que podemos concebir, si hubiera otro Dios sería eso contradictorio. Eso significa que Dios, ese mismo Dios, está en nuestra mente, pero a la vez también está en la realidad, en ambos, ¿no? Cosa que Hume no comparte porque Hume, según él, solo está en nuestra mente y es creación de nuestra mente, ¿no? Es la creación del mismo ser humano. Aquí discrepa San Anselmo porque él piensa que Dios también está en la realidad, ¿no? En la realidad. Muy bien, entonces, eh, esa es la otra, ¿no? Es un texto, es contrapuesto, ¿no? Son de posturas contrarias, ¿no? ¿No? Porque incluso implícitamente el texto uno estaría diciendo que Dios no existe en realidad, ¿no? En cambio, San Anselmo estaría diciendo que Dios sí, sí existe, ¿no? Existe en nuestra mente, pero también existe en la realidad. No lo niega del todo Hume que Dios no existe, ¿no? O sea,
sí existe, pero con la idea de que es la creación del mismo ser humano, ¿no? Es la misma creación del humano, pero en el fondo estaría finalmente negando la existencia de Dios, ¿no? En el fondo, ¿no? De lo dicho. Muy bien, a ver, pregunta número... este es el texto dialéctico, naturaleza y filosófico, la naturaleza. ¿Cuál es la 6 acá? A ver, la pregunta 6. El tema central que se contrapone en textos A y B responde a la siguiente pregunta, ¿no? Acá, ¿cuál era? Incluso acá ya está indicado, ¿no? Acá eran dos posibilidades, ¿no? El origen de Dios, ¿cuál es el origen o cuál es la naturaleza, ¿no? Acá sería cuál es la naturaleza de Dios. Cuando uno dice cuál es la naturaleza, o te refieres a la naturaleza, te refieres a la esencia, ¿no? Esencia y cualidades que tendría Dios. Y eso, por ahí la B, ¿cuál es el origen? No, pero no es tanto, digamos que el texto A te diría, te dice, el origen de Dios es esto, ¿no? Y la B te dice, el origen de Dios es en esto. No, lo que habla es, ¿cuál es la esencia de Dios? ¿Y cuáles son las características que tiene Dios? Cuando hablamos de eso, hablamos ya de la naturaleza de Dios. O sea, ambos textos hablan de la naturaleza de Dios. ¿Cuál es su esencia y qué características o propiedades tiene? En cambio, el origen estaría de dónde, ¿no? De dónde proviene Dios. No lo trabaja, ojo, puede que haya rastro del origen, pero no lo trabaja principalmente. Y acuérdate que esta pregunta, la 6, es una pregunta de jerarquía textual. Me preguntan por el tema central. No me preguntan por cualquiera de los temas que podrían ser tratados de manera tangencial, secundaria, sino el tema más importante. O sea, el tema es Dios, ¿no? En ambos casos. Pero, ¿qué quieren trabajar ambos? ¿El origen de Dios en algunos casos? No. En los dos casos quiere trabajar cuál es la esencia de Dios, qué características tiene Dios, qué propiedades tiene Dios. Por ejemplo, una de las características en el texto 2 vemos que cuando han leído que Dios es perfecto, ¿no? ¿No? Dios es perfecto y como es perfecto en lo máximo pensable, ¿ya? Entonces uno no podría pensar que si Dios es lo máximo pensable, nosotros, hay otro Dios fuera, es el mismo, ¿no? Por eso, si Dios existe en nuestra mente, según San Anselmo, también existiría en la realidad. ¿Ya? Entonces, trabaja más que el origen, la naturaleza, la esencia, las cualidades, ¿no? Las propiedades que tendría Dios. Pregunta 7 dice, el vocablo construida tiene como antónimo contextual. Esta es una pregunta de sentido contextual. Primero, ¿cómo entiendes construida en el texto, no? Para que luego puedas pensar en el antónimo. ¿Sí o no? ¿Cómo se entiende construida? Dios, la idea de Dios es construida, dice, ¿no? ¿Cómo entendemos ahí? A ver, Zulmi, ¿cómo entiendes construida? ¿Cómo entiendes construida, no? Que la idea de Dios es una construcción. Entiende que es una creación, ¿verdad? Muy bien, Aldair. Que es una creación del ser humano. O aquí está, mira, ahí lo pueden ver, ¿ven? Miren. Dice, para Hume, es una idea construida por el espíritu sobre la base de la material que proporciona impresiones de la reflexión, ¿no? Es una construcción del ser humano, ¿no? Ahora, claro, ahora, si no es una creación del espíritu del ser humano, entonces lo contrario, ¿qué sería? ¿No? Si no es construida por el espíritu, por el hombre finalmente, ¿no? Por la mente del ser humano. Si no es construida, entonces lo contrario, ¿qué sería? Que sería que sea innato, ¿no? Y sinónimo de innato, a ver, tienes innato, sería propio, ¿no? ¿Qué más? Innato, propio, nada más otra palabra, inherente, ¿no? Inherente,
Claro, entonces sería la B, ¿no? Inherente. Apodíctica significa categórica, ¿no? Categórica, ¿no? Esa es apodíctica. Sería sinónimo de inconcurso, de inconcurso que también se entiende como respuesta inconcursa, categórica, respuesta apodíctica, categórica, ¿no? Entonces, si no fuese construida, lo contrario sería inherente, propia, innata. ¿No? Muy bien, pregunta a ver. 8, esa es una pregunta de incompatibilidad. Dice, en el texto B de San Anselmo es incongruente afirmar que para él, ¿cuál era acá el enunciado incompatible? Verificamos la A, verificamos la B, la C y la D para ver quién es incongruente, falso, ¿no? ¿Cuál es el enunciado incongruente acá? A ver, Zulmi, Aldair, que están ahí, ¿cuál es el incompatible? ¿No? Falso. ¿Cuál es el enunciado falso? Según San Anselmo, ¿no? Acuérdate que San Anselmo dice, bien, puedo compartir la idea de que Dios está en nuestra mente, aunque Hume dice en nuestra mente como una creación. Él dice, ya, sí, en ese punto podría estar de acuerdo, es una creación, está en nuestra mente, no tanto una creación, sino está en nuestra mente, pero él dice, no, pero además no solo está en nuestra mente, sino también está en la realidad, ¿no? No podrían incluso ser dos dioses distintos, ¿no? Porque eso sería contradictorio, es el mismo. Uno que está en nuestra mente, lo sumo pensado, y otro en la realidad, ¿no? Si se piensa que es así, sería contradictorio. Es el mismo, ¿no? Por lo tanto, acá sería la D, ¿no? Muy bien, Alberto, también. Claro, ¿no? La perfección y la grandiosidad de Dios es solamente posible en la propia mente, ¿no? En la mente y en la realidad, ¿no? Cuando uno verifica la A, es correcto. Dios es omnipotente, omnisciente, es una bondad y puede alcanzar hasta el infinito. Al existir fuera de la mente, Dios llega a la perfección en tanto es un ser infinito. Los hombres conciben a Dios como una idea única y perfecta, imposible pensar algo mayor que él. Claro, es lo sumo pensable, ¿no? Muy bien. Claramente, una defensa, ¿no? A Dios, una visión religiosa de Dios, ¿no? ¿No? Una visión religiosa de Dios. 9. Acá, miren. Zulmi, mira, esta también es una pregunta de inferencia, la más difícil, creo, de todas las preguntas para mí. Esta es una pregunta de inferencia, esta es una idea implícita, cualquiera de estos acá, pero bajo una conclusión. Ya no dice se infiere, se deduce, se colige, se desprende, se puede afirmar. Dice una conclusión. Pero miren, ¿ah? La conclusión válida es a partir de la concepción humana de Dios, de la concepción humana de Dios. Si yo leo acá un enunciado que está en el texto, no podría ser una conclusión, porque si está en el texto, ¿cómo estoy concluyendo yo? No estaría concluyendo, ¿verdad? Por eso que, miren, por eso que esta alternativa, la D, no sería, porque cuando yo leo, Dios es un ser complejo, una vez, omnisciente, potente, de suma bondad, digamos, ¿no? Si alguien podía decir eso, incluso no sería verdad, porque no es una conclusión. Además que la pregunta dice sobre la concepción humana de Dios, ¿no? Concepción humana de Dios. ¿Quién habla de la concepción humana de Dios? ¿Hume o San Anselmo? El que habla de la concepción humana de Dios es Hume, ¿no? Claro, correcto. Entonces acá, muy bien Alberto, Aldair también. Claro, acá sería, el hombre tiene las mismas cualidades de Dios, pero infinitamente inferiores, ¿no? Porque según Hume, las cualidades que tiene Dios también la tiene el ser humano, pero Dios la tiene multiplicado hasta el infinito, ¿no? Con eso está diciendo que es una creación del humano, ¿no? Hasta diríamos que es el mismo hombre, ¿no? Pero con cualidades hasta el infinito, ¿no? Hasta lo máximo, digamos. Entonces el hombre tiene las mismas cualidades que Dios, pero infinitamente inferiores, ¿no?
A ver, esta posibilidad, la C yo veo que es una, dice, ¿no? Dios es fruto de la reflexión hasta el infinito de algunas cualidades del hombre. Hay un detalle acá, ¿no? Porque Dios no es fruto de la reflexión. Dios es fruto de la multiplicación hasta el infinito. De la multiplicación hasta el infinito de algunas cualidades del hombre. Tres cualidades, ¿no? Entonces, lo invalida esto que dice reflexión, ¿no? Es la multiplicación. E incluso, no podríamos hasta incluso considerarlo como una conclusión. Acuérdense que la conclusión, la inferencia, la deducción, lo que puedas colegir o desprender, deben ser ideas implícitas, ¿ya? Si fuese, como acá, miren, cuando dice incongruente, las que son verdaderas acá, en la pregunta 8, acá sí pueden ser explícitas como implícitas, porque en teoría sabemos que una idea congruente o compatible puede ser explícita como también puede ser implícita, pero eso no pasa cuando es una pregunta por inferencia, tiene que ser implícita. Y la 10, esta es una extrapolación. A ver, acá también sería bueno reforzar un poquito. Esta es una extrapolación, es una pregunta. Acá está la condicional, si Hume, o sea, el autor de 2A, asumiera que Dios es un ser que existe en el entendimiento y en la realidad. A ver, Hume dice, hasta cierto punto diría que solo existe en el entendimiento, porque es una creación humana, ¿no? ¿Quién dice que Dios existe en el entendimiento y en la realidad? Tú cuando has leído te has dado cuenta de que es San Anselmo quien dice que Dios existe en el entendimiento y en la realidad. Entonces, ahora Hume pensaría como San Anselmo, ¿verdad? Bajo esta pregunta de extrapolación. Y si él piensa ahora Hume como San Anselmo, ¿qué haría él? Allá, en el texto te dice que San Anselmo, como piensa que Dios existe en el entendimiento y en la realidad, entonces lo que hace es cuestionar a Hume, cuestiona a Hume que diga que solamente Dios está en el entendimiento, ¿no? De la persona porque él lo crea. Es como que ahora bajo la extrapolación, Hume pasa a pensar como San Anselmo. ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta de ver en la 10? Si ahora Hume pensara como San Anselmo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, chicos? Es que, miren, como lo que tenemos en la premisa, piensa San Anselmo, entonces lo que hace San Anselmo es cuestionar justamente a Hume que diga que Dios solamente está en nuestro entendimiento, ¿no? Por lo tanto, efectivamente la respuesta sería la D, ¿no? Cuestionaría que la idea de Dios es producida por la mente humana, ¿no? Tal como lo hace San Anselmo, ¿no? Porque él piensa que Dios está en el entendimiento y también en la realidad. Entonces, desde esa concepción, él cuestionaría, ahora Hume, siendo San Anselmo, cuestionaría la idea de Dios que proviene solamente de la mente o es producida por la mente humana, ¿no? En el caso hipotético que sea así, ¿no? Bajo esta pregunta de extrapolación. Muy bien, 10 es la D. Y el texto 3 es un texto, eh, la apología de apología a Sócrates, de Platón. En realidad acá es el mismo Sócrates bajo la escritura, obviamente, de Platón. Se está defendiendo, ¿no? Porque los atenienses o ciertos atenienses lo están juzgando y, bueno, lo están condenando, ¿no? A muerte, ¿no? Correcto, lo van a matar, ¿no? Ahora, dice Sócrates, ¿no? He sido condenado porque estos atenienses los van a matar
Dice, por falta no ciertamente de palabras, sino de osadía y de vergüenza, y por no querer decir lo que os habría sido más agradable oír. Lamentarme, llorar o hacer y decir otras cosas, o muchas otras cosas indignas de mí, ¿no? O sea, él podría decir lo que le gustaría a los atenienses que lo están condenando. Sin embargo, no lo dice, ¿no? Porque, ¿por qué no? Como está acá, él es una persona consecuente. O sea, sus principios está por encima de todo. Su honor está por encima de todo, ¿no? Correcto, su dignidad está por encima de todo. Y yo no voy a decir lo que ustedes quieren escuchar, ¿no? Por lo tanto, es una persona ahí consecuente, ¿no? Es realmente importante porque hay una opción acá, ¿no? Y la podría poner a usted, ¿no? Si están en la misma situación, o lo que tú haces es, eres consecuente, piensas que tu honor es, digamos, lo máximo, tu dignidad, y dejas que te maten, o dices, no, para mí la vida es más importante. ¿Quieren escuchar que me he equivocado, que me retracte? Lo digo, pues, pero me salvo, ¿no? Pero yo le preguntaría, ¿cuál es más importante, no? El honor, la dignidad de una persona, ser consecuente con los principios que tiene, o la vida. ¿Cuál es para ustedes la decisión? ¿El honor o la vida? Sócrates escogió el honor, la dignidad, ¿no? Ser consecuente con sus principios. ¿Ustedes qué dirían? ¿La vida o el honor? Si te darían a escoger. Sócrates escogió el honor. ¿Qué escogerían ustedes? Alberto, Aldair, ¿qué escogen? ¿O es depende de? Depende de la vida. Yo diría, es que también hay un cúmulo de circunstancias, pero agradezco tu sinceridad, Aldair, ¿no? La vida. Y probablemente el 99% de lo que están escuchando, quien habla también diría la vida, ¿no? Por múltiples razones. De repente, soy muy joven, profesor, ¿por qué voy a morir tan joven, no? Alguien diría, tengo hijos, profesor, no puedo morir porque tengo hijos, y mis hijos, ¿dónde va a quedar? ¿Se dan cuenta? También hay razones, ¿no? Que podrían, en cierta manera, justificar esa decisión, ¿no? Puedo vivir y luego puedo seguir cuestionando y criticando, ¿no? Pero Sócrates no hizo eso, ¿no? Sócrates, bajo su consecuencia, su coherencia, sus principios, su honor, dijo, prefiero morir, ¿no? Prefiero morir. Es una decisión bastante compleja, porque alguien también podría decir acá, no el honor, profesor, ¿no? Pero a la hora de la hora, a la hora de la hora, termina uno cambiando, ¿no? Pero, y ese es un aspecto muy importante acá, o sea, les encara a los atenienses que lo van a matar y le dicen, bueno, ustedes se van a tener una mala fama, ¿no? De haber matado a un hombre sabio que es Sócrates, o sea, yo, dice, ¿no? Y lo otro es que yo no me voy a retractar y no voy a decir lo que ustedes quieren escuchar, porque yo soy consecuente, soy coherente, mis principios son más importantes, mi honor es más importante, mi dignidad es más importante que eso, ¿no? Y si me quieren matar, me matarán. Pero ahí la sociedad, el mundo, el tiempo, la historia, lo va a conocer como alguien que mataron a un sabio, ¿no? Y en las, en las líneas siguientes, lo que sigue hablando acá Sócrates, bajo las palabras de Platón, porque Sócrates nunca escribió nada, eso sabemos, es que él dice, ¿no? Si alguien me está matando acá o personas me están matando acá,
Es por maldad, ¿no? Es la maldad, es la perversidad, es la injusticia, ¿no? A mí, soy viejo ya, la muerte me ha alcanzado, pues soy viejo, soy lento, pero a ustedes se han cansado, dice, ¿no? Dice, ¿no? Ustedes son temibles, ya que les han cansado, ¿qué cosa? La maldad, ¿no? Entonces, diciendo, si usted me está matando, es por la maldad, por la perversidad de ustedes, ¿no? Así que, adelante, ¿no? Normal, dice, ¿no? Muy bien, entonces, acá este texto habla justamente del honor, ¿no? Del honor de Sócrates como una valía, como algo muy importante para él, ¿no? Ya, entonces, ese era un texto continuo, ¿no? Hablan del honor de Sócrates, es un texto argumentativo y se defiende, ¿no? Se defiende ese honor. Él mismo defiende, porque él mismo está hablando, ¿no? Debe haber ocurrido que Platón, cuando estaban condenando a Sócrates, habría estado, ¿no? Ya que era su discípulo, debió haber estado ahí escuchando y luego recrea todo eso en esta obra, ¿no? Apología de Sócrates, es un extracto, ¿no? De lo que habría dicho Sócrates, ¿no? En ese juicio, ¿no? Ante el tribunal. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo lo mataron a Sócrates? ¿Se acuerdan? ¿Cómo murió? Finalmente murió, ¿no? Murió, quedó así en la historia. Y justamente lo que él dice que la historia hará ver que ustedes me mataron por maldad, ¿no? Eh, por la perversidad, quedó así, ¿no? Le hicieron beber, ¿no? Beber un veneno, ¿no? Un veneno y con eso murió. Ahora, la pregunta 11 dice, principalmente enfatiza con respecto a Sócrates, es una pregunta de jerarquía, ¿no? ¿Qué enfatiza con respecto a Sócrates el texto número 3? Acá era, ¿cuál es? En la 11, como dice por ahí, al ojo está, ¿no? ¿Cuál es? Que el honor es más importante, ¿no? E incluso que la muerte, para Sócrates, ¿no? Para él, ¿no? Claro, entonces es justamente ¿no? La dignidad de la persona debe prevalecer ante todo, e incluso ante la muerte. Pero vuelvo a repetir que hay que tener la convicción, perdón, la convicción muy fuerte como para decidir eso al final, ¿no? Porque uno, como vuelvo a repetir, podría decirlo, pero en el momento que está puede cambiar, ¿no? Pero Sócrates nunca cambió, ¿no? Pregunta número 12. Otra vez acá la inferencia, ¿no? Miren, esta era una pregunta de jerarquía y esta es una pregunta de inferencia. Dice, se infiere que ante el tribunal Sócrates se constituyó como un verdadero filósofo, fue muy ignorante, bromista y sinvergüenza, apeló a su condición de hombre viejo o hizo una apología de la crueldad bélica. ¿Cuál es la 12? La 12, ¿no? También ahí está fácil, ¿no? Claro, defendió su honor, considera que ser consecuente es mejor, ¿no? Que la inconsecuencia, que la incoherencia, por lo tanto, con ello se erige como un verdadero filósofo, ¿no? Porque fue coherente, fue consecuente. Su dignidad era mucho más importante, ¿no? Ni siquiera dijo, soy alguien anciano, así que ¿por qué me van a matar, no? Si hubiera hecho eso, hubiera sido más bien inconsecuente, ¿no? Y se hubiera retractado. Cosa que no hizo, ¿no? No hizo Sócrates, ¿no? Entonces se constituyó como un verdadero filósofo porque fue consecuente con sus principios, con su honor, con su dignidad, ¿no? Pregunta 13. Si Sócrates hubiera compartido los valores que prevalecían entre los atenienses, ¿qué hubiera pasado si Sócrates hubiera tenido los valores de estos atenienses, ¿no? Que prevalecían en los atenienses? ¿Qué había pasado? Allá, frente a la pregunta que yo le hice, Sócrates hubiera dicho, pues, no, pues los atenienses hubieran dicho, no, la vida es más importante, ¿no? ¿Qué honor ni qué honor, ¿no?
¿Qué dignidad ni qué dignidad? Tengo que salvar mi vida, ¿no? Entonces, probablemente Sócrates hubiera dicho eso, ¿no? Hubiera pensado en eso, ¿no? Entonces, probablemente hubiera salvado su vida, hubiera seguido viviendo, ¿no? ¿Cuál era en la 13? Probablemente hubiera seguido viviendo, ¿no? Porque hubiera considerado que la vida es más importante, ¿no? Que la consecuencia, que la coherencia, que la dignidad, que el honor, ¿no? Entonces, hubiera probablemente vivido, ¿no? Conseguido persuadir al tribunal ateniense, ¿no? Tal vez hubiera dicho, me retracto, tal vez hubiera dicho, soy anciano ya, perdónenme, ¿no? Eh, pido disculpas, ¿no? Algo así hubiera dicho y hubiera persuadido que no lo maten, ¿no? Porque eso eran los valores que tenían los atenienses, pues, ¿no? Justamente no coincidían con los valores que tenía Sócrates, ¿no? Y ¿qué connota esta expresión? Yo me atengo a mi estimación. Acá está, ¿no? Miren, pueden ustedes ver ahí. A ver, ahorita. Ahí está, ¿no? Yo me atengo a mi estimación y estos a la suya, ¿no? Refiriéndose a los atenienses, ¿no? Yo me atengo a mi estimación, ¿qué connota, no? En sentido figurado, esta expresión, ¿qué connota, no? La A, la B, la C, la D. ¿Qué connota? ¿Qué connota? Connota que para él es más importante su dignidad, ¿no? Con eso reafirma, claro, reafirma sus valores como la dignidad, ¿no? La verdad, ¿no? La veracidad, ¿no? Decir siempre la verdad, la coherencia, ¿no? Claro, con eso reafirma. O sea, prácticamente con eso ya se está condenando a morir, ¿no? Está diciendo, no, para mí es más importante mi dignidad, mi verdad. Y ya con eso se está prácticamente diciendo que debe morir, ¿no? Porque de ninguna manera se está retractando, más bien se está reafirmando en lo que cree, ¿no? En que su dignidad, su honor y su verdad es más importante, ¿no? Y la última dice, resulta incompatible con el texto de decir que Sócrates quiere. Incompatible. Tres son compatibles. Verificas, ¿no? Y una de ellas es incompatible, ¿no? Hay que ir verificando. ¿Cuál es la incompatible en la 15? Fácil también, ¿no? Fácil también. Ahí no han fallado, me parece mucho. ¿Cuál es la 15? Diego Alberto, ¿cuál es? Muy bien, ¿no? Ahí está fácil. Claro. Seguir viviendo a costa de todo, ¿no? Si hubiera sido así, hubiera vivido Sócrates, ¿no? Eso es incompatible. Es decir, vivo haciendo cualquier cosa de agradarlos, ¿no? A ellos, finalmente para que me dejen libre, ¿no? Pero eso no se puede entender a partir de Sócrates, ¿no? No habría dicho nunca eso, ¿no? Que vivo y puedo hacer lo que sea, ¿no? Si me retrato, me retrato. Si quieren que vaya a tal lugar y diga que no, que me estoy equivocado, lo hago, ¿no? Pero él nunca hizo eso, ¿no? Sí, lograr la dignidad en la vida, ser una persona racional y valorar la justicia ante todo, ¿no? Se puede entender eso. Muy bien. Esta es la última parte, lo estoy pasando muy rápido, quedan unos minutos. Claro, deberían haber terminado seguramente con su profesor, su profesora, ¿no? Que le corresponde, pero en esta oportunidad nos ha tocado. Acá están las palabras estrafalario, eufonía, evitar, ¿no? Que es el sinónimo de eterno, evocar, recordar, esto ilustre, ¿no? Vil, execrable, ¿no? Éxodo, que es una salida, inmigración, ¿no? Apoderarse, ¿no? De propiedad de otros, expoliar, abundante, estos son los delincuentes, fascinerosos, de que habla mucho, facundo, la falacia que es una falsedad, un argumento falso, que parece cierto, famélico hambriento o delgado, ¿no? Fámulo un sirviente, fastuoso, lujoso, ¿no?
Y con esto terminamos, chicos, esperando que les haya servido en general sus 9 clases que han tenido de habilidad verbal. Yo sé que sí, que lo hayan aprovechado al máximo con su profesor o profesora que han tenido. Y y bueno, hasta pronto, ¿no? Hay que proseguir, ¿no? Cuídense, nos vemos, hasta pronto, pásenla muy bien y sobre todo cuídense, ¿no? Nos vemos tal vez en otra oportunidad, hasta pronto, cuídense, ¿ya?